Según datos de HubSpot, los equipos de ventas que priorizan sus leads con un sistema de calificación cierran hasta un 30% más de negocios que los que contactan a todos por igual. Y sin embargo, la mayoría de los equipos todavía trabaja así. Entra un lead, lo llaman. Entra otro, lo llaman. Sin filtro, sin orden, sin contexto. Y lo peor no es perder tiempo con leads fríos. Lo peor es que mientras tu equipo está en esas llamadas, el lead que visitó tu página de precios 3 veces y pidió una demo, lleva 2 días esperando. Eso se resuelve con un sistema llamado Lead Scoring o calificación de leads. Un puntaje automático que le dice a tu equipo exactamente a quién contactar primero. Hola, soy Camila, Customer Success Manager en HubSpot, y en este video te voy a mostrar cómo configurar tu Lead Scoring desde cero. Con Breeze AI si quieres resultados en minutos, o de forma manual si necesitas control total. Antes de empezar, ve a la descripción para acceder de forma gratuita al CRM de HubSpot. Te dejo en la descripción una guía gratuita de Lead Scoring para que diseñes tu modelo antes de configurarlo. El Lead Scoring funciona con 2 tipos de señales. La primera es de comportamiento, qué hace el contacto y cómo interactúa con tus acciones de marketing. Si visita tu sitio, qué páginas mira, si abre tus correos, si hace clic en uno de tus anuncios. Cada acción suma puntos. La segunda es por atributos, es decir, si ese contacto cumple con las características de tu perfil ideal, quién es, su cargo, su industria, el tamaño de su empresa. Si tu cliente ideal es un director de marketing de una empresa mediana en Colombia o México, un contacto con ese perfil arranca ya con ventaja. El resultado: cada contacto obtiene una calificación. Tu equipo abre el CRM y en lugar de ver una lista, ve quién está listo para hablar y quién necesita quizás más tiempo. Vamos a configurarlo. Para encontrar el Lead Scoring, dirígete al menú lateral izquierdo, ve a Marketing y haz clic en Calificación de Leads. Acá tienes 2 caminos para crear tu calificación, con AI o empezarla desde cero de forma manual. Primero vamos a ver cómo puedes crear una calificación con AI, ya que en pocos minutos te puede dar ayudas y recomendaciones sobre qué criterios utilizar para calificar a tus contactos. Algo importante a tener en cuenta: la creación de calificaciones con IA está disponible en Marketing Hub Enterprise y solo se puede realizar basada en contactos. La configuración manual funciona desde Professional. Entonces hacemos clic en Crear calificación con AI. Aquí tienes 2 opciones: crear una calificación de interacción del contacto, es decir, medir el nivel de interés del contacto según el comportamiento y sus interacciones, o una calificación de adecuación del contacto, es decir, qué tanto el contacto se acerca a tu cliente ideal, quizás basándote en datos demográficos y otros criterios que te han declarado. En este caso voy a seleccionar la calificación de interacción del contacto y hago clic en Siguiente. Acá voy a darle un nombre a la calificación. Le voy a poner Puntuación Engagement Q2 2026. Es muy importante que nombres tus calificaciones de buena manera, ya que cuando crees varias, esto te va a ahorrar un dolor de cabeza futuro. Ahora HubSpot te va a preguntar qué etapas del ciclo de vida y lapso te gustaría evaluar. En este caso voy a poner que la etapa inicial es lead y que la etapa final es un lead calificado por ventas. Y adicionalmente voy a poner un periodo de 90 días. Este periodo es lo suficientemente largo para identificar patrones reales, pero lo suficientemente corto para realmente reflejar el estado actual del lead. Cuando ya tengo esto configurado, hago clic en Crear calificación y en pocos minutos HubSpot va a darme recomendaciones de cómo calificar a mi lead basados en los históricos de mi CRM. Así de rápido. En pocos minutos, HubSpot va a evaluar tus contactos para formar el modelo de IA y darte un sistema de priorización que funcione. Otra cosa a tener en cuenta: para crear tu calificación con IA es importante que tengas datos históricos en tu CRM, que te puedan dar señales de cuáles son los criterios o comportamientos que definen que un lead se convierta en cliente o que sencillamente cambie de una etapa a otra en su ciclo de vida. Una vez la IA te da sus recomendaciones, puedes editarlas según lo creas necesario. Pero si necesitas que la calificación refleje exactamente cómo funciona tu negocio, el camino manual te da ese control. Volvemos a nuestra página y en esta vez voy a crear una calificación manual.
En este caso voy a seleccionar una calificación combinada del contacto, es decir, que mezcle interacción y adecuación. Esta opción está disponible desde Marketing Hub Professional. La selecciono y hago clic en crear. La calificación o score combinado funciona por grupos de eventos y criterios que agregas a esos grupos. Voy a agregar primero un grupo de eventos de comportamiento. Voy a buscar, lo primero es que yo quiero calificar a mis leads según las páginas que visiten. Puedo ser muy genérico, pero en este caso quiero ser muy específico y calificar a aquellos contactos que hayan visitado mi URL de precios. Así que digo que quiero hacer seguimiento a una URL en específico y pongo que es cualquiera de y escribo exactamente la URL a la cual le quiero hacer seguimiento y la cual me va a ayudar a calificar a mis contactos. Una vez lo hago, voy a asignar los puntos que deseo que se sumen si se cumple este criterio. En este caso, deseo que a una persona que vea mi página de precios se le agreguen 15 puntos. Y aquí hay una función clave y que a mí me gusta mucho y es muy útil. Y es que puedes limitar cuántas veces quieres calificar a cada contacto. Si un cliente, por ejemplo, visitó mi página de precios 10 veces, no tiene mucho sentido que yo agregue 15 puntos para un total de 150. En este caso voy a delimitar que se califique como máximo 2 veces. Esto evita la inflación de la puntuación, que es un error muy común y que daña un poco el sistema de puntuación. Ahora voy a agregar otro criterio. En este caso voy a buscar agregar una puntuación a los contactos que me han abierto un correo electrónico en específico. Así que busco que me abrió el correo electrónico y puedo decidir exactamente cuál es el correo que si lo abrieron le va a sumar puntos al contacto. Una vez seleccioné mi correo, voy a decir que este correo solo quiero que me agregue 5 puntos. Quizás no es una señal tan fuerte como que me visite mi página de precios, por eso le concedo menos puntos, pero igual es importante porque está interactuando con mis comunicaciones directas. Ahora que ya terminé con mi primer grupo de interacción, voy a darle un peso a todo este grupo y voy a poner que el límite del grupo es 30. Esto que estoy haciendo acá de primero es un poco más para medir el awareness y no la conversión puntualmente. Ahora agregamos un segundo grupo. En este caso va a ser un grupo más enfocado en la conversión. A este grupo le voy a dar 70 puntos. Mi primer criterio va a ser un formulario, pero no cualquier formulario, aquel formulario en donde mi prospecto ya está pidiendo un demo o hablar con ventas. Así que selecciono el evento, que es un envío de formulario, y busco exactamente cuál es el formulario que quiero calificar. Listo. Una vez lo tengo seleccionado, a esto le voy a agregar 50 puntos. Si un contacto ya llenó este formulario, quiere decir que tiene una intención real de hablar conmigo y ya levantó la mano. El segundo criterio que voy a agregar a este grupo es el clic a un email de nurturing que lleva a una página de producto en específico. Eso también es una intención real de que tienen un interés de hablar conmigo o de conocer más sobre mis precios y servicios. Así que hago clic en agregar más evento, busco correo de marketing, pero esta vez, a diferencia del grupo anterior, el evento que quiero seleccionar es que hizo clic en el enlace que se encuentra dentro del correo electrónico. Busco el nombre del correo. Una vez tengo mi correo seleccionado, le voy a agregar 20 puntos. Recuerda, para mí que un contacto haga clic en este enlace significa que le generó curiosidad y que quiere investigar más sobre mi solución. Ahora voy a agregar a mi calificación la parte del feed. Bajo un poco y esta vez agrego un grupo de propiedades. El primer criterio que voy a agregar es una propiedad de contacto que me dice el cargo que tiene la persona. Así que busco la propiedad cargo y aquí puedo decidir que si el cargo es conocido se agreguen 20 puntos. Ahora bien, si quieres seleccionar diferentes valores para un mismo criterio, te recomiendo calificarlo de forma individual. ¿Cómo lo haces? En este caso voy a dar clic en es cualquiera de y voy a seleccionar que me interesa calificar si es fundador, CEO o director de operaciones y director de marketing.
y voy a dar clic en calificar de forma individual. Si es fundador o CEO, le voy a dar 20 puntos. Pero si quizás es el director de operaciones o el director de marketing, le voy a dar 10 puntos. Esto te ayuda a ser aún más preciso con la calificación de tus contactos y a saber en dónde concentras tus esfuerzos en tu pipeline. Y una vez hayas terminado de configurar esta parte, puedes irte a contactos y decidir a qué contactos quieres calificar. Si por ejemplo deseas excluir quizás a personas que no quieres calificar, como tu competencia, correos electrónicos internos, quizás estudiantes, puedes venir a la parte de contactos y decidir los segmentos que deseas excluir de la calificación. De esta manera mantendrás tu CRM mucho más limpio y actualizado. Cuando tienes una calificación combinada, HubSpot te da una grilla de clasificación. Las letras representan la adecuación o fit. A es el mejor perfil, C el más bajo. Los números, en cambio, representan la interacción. 1 es el más activo, 3 el menos. Un lead A1 es tu prioridad máxima, perfil ideal y muy activo. Un C3 no vale la pena contactarlo todavía. Por último, en la configuración superior vas a definir los rangos numéricos que equivalen a cada letra y a cada número. Si bajas un poco, vas a poder delimitar cuál es el número máximo de puntos que puede tener cada uno de los grupos de tu calificación. Revisa esto de forma periódica porque tus datos pueden cambiar o el comportamiento de tus leads también modificarse. Una recomendación es que etiquetes muy bien cómo se van a llamar las propiedades que van a mostrar la calificación de tus contactos en el CRM, ya que serán muy útiles para crear segmentos o utilizarlas en workflows. Ahora, hay una funcionalidad que la mayoría ignora y que puede arruinar todo tu sistema si no lo activas: la clasificación en declive. Imagina un contacto que estuvo muy activo hace 9 meses. Visitó el sitio, abrió todos tus correos, casi pidió una demo. Acumuló muchos puntos. Pero desde entonces, silencio total. Sin declive, ese contacto sigue apareciendo como prioridad máxima. Tu equipo lo llama y está completamente desinteresado. La calificación en declive reduce el puntaje automáticamente cuando un lead deja de interactuar. Para activar el declive, regresa a los criterios y haz clic en activar calificación en declive. Algo importante, si tienes acá una condición de tiempo, deberás quitarla, ya que son mutuamente excluyentes. Ahora activas el declive. Un buen tip para empezar es que se reduzca en un 30% cada 3 meses para que nos muestre realmente cuáles son los contactos que han dejado de tener actividad. Así, la calificación siempre refleja el estado actual del lead, no una foto de hace 9 meses. Una vez hayas terminado de configurar tus criterios, puedes ir de nuevo a contactos y en esta ocasión recuerda que si quieres calificar únicamente a contactos en específico, puedes seleccionar un segmento. Por ejemplo, si quieres calificar de forma diferente a personas que estén en Argentina o en México, puedes hacerlo acá para que la calificación solo se aplique a un grupo de personas en específico. Una vez estás listo con tu configuración, puedes dar clic en previsualización de la distribución. Esto va a ser muy útil porque te va a decir cuántos contactos son elegibles para ser calificados y al día de hoy cómo se distribuyen entre los diferentes segmentos de calificación que creaste. Por último, haz clic en revisar y activar. Y listo, ya tienes tu calificación de contactos creada y lista para usar en HubSpot. Si quieres profundizar en la estrategia detrás del lead scoring, los modelos, los tipos de calificación, las variables que deberías considerar según tu industria, tenemos una guía gratuita que cubre todo eso paso a paso. Te dejo el link en la descripción para que la descargues antes de configurar tu propio modelo. Ahora, la calificación sola, sin automatizaciones, es como tener un semáforo que nadie mira. Es clave que defines qué sucederá con los contactos una vez tengan su puntaje. Vamos a conectarlo con acciones automáticas. Me voy a dirigir al menú lateral izquierdo y voy a ir a Automatización, Workflows. Y aquí voy a crear un workflow desde cero. En este caso, lo que quiero decir es que cuando un contacto cambie su calificación, entre en un grupo de los leads que son más calificados. Para esto voy a decir
que quiero que los contactos se inscriban cuando el valor de una propiedad cambia. En este caso voy a seleccionar una propiedad de contacto y voy a buscar aquellas propiedades que se crearon gracias a la calificación que acabo de crear. Una vez encuentro la propiedad que dice cuál es mi límite y cuál es el grupo al que pertenece el contacto, la selecciono y quiero decir que si este contacto ahora es un A1, por favor, se incluya en esta automatización. Hago clic en siguiente y guardo mi activador. Ahora voy a agregar las acciones, pero primero recuerda darle un nombre a tu workflow para que sea muy claro encontrarlo y saber cuál es el objetivo que está cumpliendo. Listo, ya tengo mi nombre y ahora la primera acción que voy a hacer es que se cree una tarea para el propietario del contacto. Perfecto, ya agregué mi primera acción de crear tarea. Ahora voy a agregar una siguiente acción y en este caso quiero que a esos contactos que ya están en el segmento A1, es decir, que son los más calificados, les llegue un correo electrónico, pero no voy a enviar un correo electrónico genérico, quizás alguno con un caso de éxito o con información relevante de su industria. En este momento el lead está mucho más receptivo a recibir mi información. Por último, puedo decidir tomar acciones diferentes. Puedo agregar estos contactos a un segmento estático o puedo notificarle al manager de ventas que un nuevo lead también ha llegado a este segmento. Lo que tú decidas está perfecto para los leads calificados A1. Recuerda que estos contactos son los que están ya listos para cerrar un negocio contigo. Ahora configuré el workflow para el otro extremo, contactos que tengan C2 o C3, es decir, los menos interesados. Hago lo mismo, pongo el activador, pero en este caso que tengan C2 o C3, y en este caso la acción que quiero que se cumpla con ellos es que empiece una serie de correos de nurturing cada 2 días para que quizás interactúen un poco más con mi contenido y puedan subir de calificación en mi lead scoring. El sistema completo funciona así. Los leads fríos entran a nurturing automático, van subiendo su calificación con cada interacción y cuando llegan a A1 o A2, el workflow los pasa a ventas con notificación y correo. Ventas llama sabiendo exactamente quién tiene mayor probabilidad de comprar. La calificación de leads no es una herramienta solo para empresas grandes. Es algo que cualquier equipo con Marketing Hub Professional puede activar hoy y que genera valor desde el primer día. Tu equipo de ventas sabe a quién llamar primero. Tu equipo de marketing sabe a quién nutrir. Y ningún lead caliente se enfría por estar en el lugar equivocado de la lista. Si quieres empezar hoy, te dejo 2 links en la descripción. El CRM gratuito de HubSpot para explorar la plataforma y la guía de Lead Scoring para diseñar tu modelo antes de configurarlo. Dale like si este tutorial te sirvió, guárdalo para cuando estés configurando tu primera puntuación. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya usabas Lead Scoring en tu equipo o es la primera vez que lo exploras? Soy Camila y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.